Soy el abogado Paolo Aldea, profesor del módulo de Derecho Constitucional. Ahora continuaremos conversando acerca de los procesos constitucionales. Debemos distinguir tres situaciones importantes. 1. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales? El objetivo de estos procesos. ¿Y cuáles son las exigencias de procedencias que ha sido establecido por el legislador del 2004? Veamos. La finalidad de los procesos constitucionales será la protección de los derechos constitucionales, pero con un objetivo. Mire, finalidad diferente a objetivo. Con un objetivo. La finalidad será la protección de los derechos constitucionales con el objetivo de reponer las cosas a la situación anterior de la violación o amenaza de violación de estos derechos constitucionales. Recuerden algo. El proceso o los procesos constitucionales se activa o por amenaza de violación de un derecho constitucional o por violación de un derecho constitucional. Entonces, el objetivo de los procesos constitucionales no va a ser reparar la violación o la amenaza, sino restablecer las cosas a la situación anterior a la amenaza o a la violación de los derechos constitucionales. En esa lámina ustedes pueden encontrar entonces cuál es la finalidad de estos procesos. La protección de los derechos constitucionales con el objetivo de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales. Muy bien. El legislador de 2004 ha establecido una serie de estándares, requisitos de procedencia, de tal suerte que el proceso constitucional no se convierta en la primera vía o en la única vía que tienen los ciudadanos para poder reponer las cosas a la situación anterior. Entonces, en esa lámina ustedes pueden encontrar esos supuestos de procedencia. 1. Violación o amenaza cierta e inminente de derechos protegidos por la Constitución. El contenido constitucionalmente protegido de los derechos. Una vía igualmente satisfactoria. El agotamiento de las vías previas. Cese de amenaza o violación de derechos constitucionales. Y el vencimiento del plazo para la interposición de la demanda. Cuando hablamos de una vía igualmente satisfactoria, se está refiriendo a la ausencia de una vía igualmente satisfactoria, de tal manera que el proceso constitucional se convierte en una vía residual frente a los mecanismos o a las vías ordinarias. Veamos ahora cada uno de estos supuestos. Primer supuesto: violación o amenaza clara e inminente de derechos constitucionales. Aquí vamos a encontrar entonces dos supuestos. La violación de derechos constitucionales debe ser clara y manifiesta, con una lesión actual, con perjuicio real, concreto e ineludible. Y segundo supuesto, la amenaza debe ser cierta y de inminente realización, lo que excluye los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. Mecanismo procesal conducentes a reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, importando ello dos hechos simultáneos. Primera posibilidad: suspender la amenaza o la violación. Y segunda posibilidad: restituir el derecho lesionado. Entonces, va a depender de la situación, del acto lesivo que propongo en el proceso constitucional como amenazado o violado en el contenido esencial de ese derecho, para ver cuál de las dos consecuencias va a ser posible aplicar en el caso concreto. Suspender una amenaza o violación, o la posibilidad de restituir el derecho a la situación de cosas anterior a la amenaza o a la violación. Segundo supuesto:
contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales. Más allá de la discusión teórica que, por ejemplo, han planteado los profesores Carlos Mejía y Samuel Abad Yupanqui, si es que el término contenido constitucionalmente protegido se equipara al de contenido esencial de un derecho fundamental, para el profesor Carlos Mejía, por ejemplo, esto sí incluye o hace referencia al contenido esencial, mientras que para el profesor Samuel Abad Yupanqui no existiría una equiparación absoluta entre ambos conceptos. Lo cierto, doctores, es que el Tribunal Constitucional ha mantenido el mismo campo semántico para hacer referencia al contenido constitucionalmente protegido o al contenido esencial de un derecho o al núcleo duro de un derecho. Pero ahora, digamos, ¿para qué nos sirve saber? ¿Por qué es importante que frente a un derecho constitucional sepamos diferenciar el contenido esencial del contenido no esencial de un derecho? ¿Por qué es importante diferenciar ese contenido constitucionalmente protegido de un derecho del que no lo es? Por un tema de legitimidad a las restricciones. Quisiera que esa idea quede claro en este momento. Es válido limitar un derecho fundamental, restringir un derecho constitucional, en tanto no se afecte el contenido esencial de ese derecho. No se afecte el contenido constitucionalmente protegido de ese derecho. Veamos la siguiente cita del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaído en el expediente 1417-2005, acción de amparo, fundamento 21, ha establecido lo siguiente. Todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial. Pues todo límite al derecho fundamental solo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume. Es decir, si se evidencia, si se comprueba una limitación y una restricción que afecte o que está afectando el contenido esencial de un derecho constitucional, entonces es evidente que este es un acto lesivo, incompatible con el ámbito de protección de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales. Es improcedente un proceso constitucional cuando, tercer supuesto, existe una vía igualmente satisfactoria. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuándo existe una vía igualmente satisfactoria? Cuando el juez puede válidamente declarar improcedente una demanda porque existe una vía igualmente satisfactoria. Existen posturas, respetables desde la doctrina que han intentado dar respuesta a esta pregunta y también desde la jurisprudencia. Desde la doctrina se habla de dos criterios para definir la existencia de una vía igualmente satisfactoria. Criterios objetivos y subjetivos. Mientras que la jurisprudencia ha desarrollado 4 requisitos que deben verificarse para afirmar que existe, en un caso concreto, una vía igualmente satisfactoria. Veamos la primera situación. 2 perspectivas, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva, referida a la estructura de un proceso, atendiendo hacia así la regulación objetiva del procedimiento, permite o no afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz. Vean ustedes entonces, esto es comprobar la estructura idónea del proceso. Está referida también a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria, debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso que se ponga a su consideración. Tutela idónea. Entonces, bajo la perspectiva objetiva, se tiene que analizar 1, la estructura idónea, ¿no? Y 2, la tutela idónea. Que exista un procedimiento, objetivamente, positivamente regulado, de manera idónea, pero además que en esta se pueda obtener
se pueda concretar una protección real de la amenaza o de la violación del derecho que se alude. Pasemos ahora a ver la perspectiva subjetiva que tengo que tener en cuenta para definir que una vía es igualmente satisfactoria. Perspectiva subjetiva. Si trasladarla no pone en grave riesgo el derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordinaria puede tornar irreparable la afectación alegada. Urgencia como amenaza de irreparabilidad. Se evidencia que no es necesaria una tutela urgente atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o a la gravedad del daño que podría ocurrir. Urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño. Entonces, en la perspectiva subjetiva se va a analizar los criterios de urgencia. Es urgente atender en esta vía si yo traslado este caso a la vía ordinaria. ¿Puede la vía ordinaria convertir en irreparable el derecho? ¿O por la naturaleza del acto lesivo es necesario que se atienda de manera urgente el proceso o el caso dentro del proceso constitucional? Son entonces, doctores, dos tipos de perspectivas. La perspectiva objetiva, que parte sobre la idoneidad de la estructura y la idoneidad de la tutela, pero en un análisis abstracto, y una perspectiva subjetiva que parte sobre la urgencia de atención o de tutela y la posibilidad de que ésta se devenga en irreparable, pero parte del caso concreto. Por favor, esa idea tiene que quedar clara. Si el análisis es teórico, abstracto, sobre la legislación que regula el otro proceso, que regula la vía ordinaria, entonces es una perspectiva objetiva de análisis de una vía igualmente satisfactoria. Más, si mi análisis es sobre el caso concreto, las circunstancias que evidencian urgencia de tutela o posibilidad de que ésta se convierta en irreparable, la amenaza o la violación, entonces el análisis pasa por una perspectiva subjetiva de entender qué es o qué no es una vía igualmente satisfactoria. Por su parte, la jurisprudencia ha establecido que la vía ordinaria será igualmente satisfactoria si en un caso concreto se demuestra de manera copulativa el cumplimiento de estos 4 elementos. Vean ustedes. 1. Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho. Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada. Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Y que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. Vean ustedes que la jurisprudencia del tribunal ha definido 4 estándares, pero justamente desde este análisis objetivo y subjetivo de que es una vía igualmente satisfactoria. El proceso, la idoneidad de la tutela, que no se devenga en irreparable, y finalmente que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.